El programa se titula Desata todo tu potencial, de ahí viene el nombre, que creemos que el ser humano tiene un gran potencial y hablaremos de los innumerables beneficios que te aporta un secreto, es liberarte de los miedos. La pregunta que dejo en el aire, que creo que puedes recoger o retomar, es ¿cuántas veces has dejado de hacer cosas? ¿Cuántas veces tu vida no ha avanzado? ¿Cuántas veces te has perdido ese tren que pasaba por causa de los miedos? ¿Cuántas veces te has quedado sentado en una silla y ese paso que tenías que dar, ese desafío que tenías que agarrar, ese trabajo que no caía en tu ciudad, esa oferta que te proponían, esos estudios ahí lejanos o esa oportunidad que pasaba por tu vida, o quizás ese amor que se acercaba a ti, por miedo lo dejaste escapar? Yo os puedo decir que hace tiempo, hace unos días, coincidía con una persona cuando estábamos en realidad en una fábrica y él estaba trajinando con las cajas y entramos en conversación. A nosotros nos gusta intercambiar opiniones y, pues no sé, iba con una lesión en un brazo y yo me acerqué a preguntarle qué le pasaba en el brazo, qué le sucedía, y él dice, pues mira, tuve una caída. Y entonces de esa caída nació el siguiente relato, ¿no? Él era una persona que ahora estaba trabajando en una fábrica, pero que en su momento fue un gran jugador de fútbol. Es decir, estaba en segunda división española con grandes oportunidades de pasar al equipo de élite, es decir, a primera división. Los ojeadores, que es lo que se llama comúnmente en términos futbolísticos, sí, lo habían visto, lo habían seguido y le estaban haciendo un seguimiento en el campo. Y cuando ya lo tenían muy ojeado, le hicieron la siguiente propuesta. ¿Qué te parece si vienes a Alemania a primero entrar con un equipo en segunda y con las puertas abiertas, con la mira puesta, jugar a primera división? Es decir, eso que hoy sale en las pantallas, que parece que sean los ídolos y que todo lo creen, pues esta persona, este señor que estaba en ese momento en la fábrica, o ese amigo, podemos llamarlo también, pues en ese momento tuvo la oportunidad de su vida. Él me decía y me dijo lo siguiente: ¿sabes qué sucedió? Por miedo dejé escapar la mejor oportunidad que he tenido nunca. ¿Por qué? Porque el equipo con el que él jugaba lo mantuvo durante mucho tiempo, pero no consiguió avanzar en él porque no había salidas, hubo problemas económicos, y resulta que en el equipo que él iba a jugar, algún compañero suyo tomó ese tren, el tren de la oportunidad. Él dijo, yo no me quería mover de mi entorno, de mi casa, de mis amigos, de mi zona de confort, y no se movió. Resulta que el amigo sí que siguió ese trayecto, sí que tuvo la oportunidad, sí que agarró el tren, sí que se subió a primera división, y él dice, yo después de que creo incluso que tuve tanto pesar de tomar mi decisión que me lesioné. Y esa lesión truncó mi vida futbolística. Finalmente, todo lo que podía haber pasado no pasó. Así que yo creo que este relato nos ilustra un poco cosas que a veces dejamos pasar en la vida, ¿no? Vale la pena desafiarnos a nosotros mismos, y os lo digo con toda la certeza del mundo. No hay elemento en todo el planeta que no crezca a base de superarse a él mismo. No hay especie que no evolucione a base de superarse y adaptarse. Yo os puedo decir que el ser humano tiene una fuerza enormemente incondicional, y esa fuerza es la que le guía y es lo que le hace que se supere. También os puedo decir que no hay momento en vuestra vida, ¿sí?, que no sea medido por la superación, porque si os fijáis en el día a día que pasamos, que todos estamos trabajando tanto y hablamos de crecimiento personal, no hay día en que no nos tengamos que superar. O bien lo haces a través de la vida, a través de las cosas que acontecen, económicas, físicas, materiales, espirituales, familiares, tantos cambios nos aparecen en la vida, ¿sí? O bien lo haces por eso, o bien la vida te empuja a sobrepasar, ¿no? Y en realidad, no tenemos que dejar que nos aprisionen. ¿Por qué? Porque dejamos de avanzar. Y ahora vamos a hablar de lo más importante. Ventajas
que yo creo que tenemos que medir cuando nos liberamos de los miedos, ¿no? La primera ventaja que yo os diré es liberarse de los miedos. Superarse a uno mismo nos ofrece la posibilidad de liberarte personal y profesionalmente. Si es personal, es cuando nos damos cuenta, en este caso que yo he puesto de ejemplo, que este joven a lo mejor hubiese viajado y hubiera hecho lo siguiente: crecido profesionalmente, hubiera estado en contacto con un entorno totalmente diferente. Personalmente, imaginaros la oportunidad de aprender otro idioma, otra cultura, otra forma de vivir, otra alimentación. Quizás su mundo hubiera cambiado, ¿no? Y profesionalmente vienes con un bagaje, porque cuando sales de tu zona de confort te das cuenta de que más allá de lo que tú alcanzas a ver, hay vida. Y eso es muy importante, porque a veces, cuando estamos acostumbrados a mirarnos el ombligo, nos olvidamos de crecer. Y eso no hay nada, como digo, ninguna especie que no avance a base de superarse a ella misma. Entonces, ese crecimiento personal y profesional te impulsará a abrirte a nuevas oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades, si tú eres capaz de tomarlas con la mano, es la hora en que no pasan por alto y creces totalmente. Segunda cosa que nos va a aportar y que creo que es básica para cada uno de nosotros, ¿no? La superación de los miedos nos va a dar calma y paz emocional. Cuando vivimos en el miedo, cuando te vas a enfrentar a algo y tienes miedo, y fijaros que el miedo es la misma vibración que el valor. Lo único que pasa es que son las dos caras de una misma moneda. Fijaros que, por ejemplo, un animal, un gato, tengo a mi gatito por aquí, si se ve arricorado, primero tiene miedo, se aparta, hasta que al final transmuta ese miedo en dolor y sale hacia adelante, en valor, perdón, y sale hacia adelante. ¿Por qué? Porque él mismo tiene que cambiar. Imagínate que cuando tienes miedo a una situación que no sabes qué hacer porque es algo desconocido, porque es algo descontrolado, tú dices, yo lo voy a transmutar, me voy a enfrentar, porque pase lo que pase, tengo que enfrentarme. Esa situación, tengo que enfrentarme. Si no, vives en la angustia, el miedo se repite, vives en el dolor, el miedo se repite, vives en la incertidumbre y el miedo sigue y no te deja. En el momento que cambias la energía y pasas al valor, en ese momento, querida amiga, yo te puedo decir, querido amigo, que en ese momento te liberas de la coraza, de la incertidumbre, de la angustia, del miedo y vives en el valor. Y ahí es cuando, ¿sí?, tocas ese pico de adrenalina, podríamos decir, y quedas totalmente libre. Y es muy importante, porque eso nos permite experimentar emociones totalmente positivas, relajantes, y esas emociones hacen que te sientas mucho mejor de autoestima. Y la tercera es bienestar físico y un bienestar mental. ¿Sabéis la paz que se respira cuando tienes dominada la situación? Cuando te has enfrentado y la has controlado, no solo la paz mental llega a ti, ¿sí?, ves las cosas de una forma positiva, te agradeces a ti mismo el haberte superado, te reconoces a ti y te reconoces tu superación, sino que físicamente, quizás dejas de tener ese ansia que te olvida a visitar a la señora o al señor frigorífico por la noche y contarle todas tus penas mientras te sacías con él. Te obliga a tomar fuerza y a permitirte enfrentarte a nuevos retos, y esos retos son los que van a hacer que vayas creciendo y vayas superándote. Imaginaros cuántas ventajas acabamos de mencionar y que nos pueden, os lo digo en serio, directamente cambiar vuestra vida. Así que yo os invito a trabajar todo lo que sea liberar los miedos. Y ahora me decís, ¿cómo, Pera? ¿Cómo puedo trabajarlo? Pues vosotros sabéis, todos los que sabéis, que nosotros tenemos herramientas para trabajar y para superarse. Y lo hacemos a través de nuestros queridos ángeles o arcángeles. Ayer en esa masterclass que tuvimos de canalización hablamos mucho de ello, de estar en contacto con nosotros mismos, con nuestra alma, porque yo os puedo decir, si tú estás en contacto con tu ser auténtico, entonces ya tienes mucho de ganado, porque estás en contacto con tu esencia divina.
en primer lugar, ¿no? Pero para las personas que dicen que a veces tienen esa flaqueza, que todos la podemos tener, ¿no? A día nos enfrentamos a retos. Entonces, queridas amigas, queridos amigos, no os juzguéis, sino directamente vamos a trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar, liberarnos de los miedos, ¿sabéis cómo? A través de un arcángel. Hay un arcángel que es aquel que nos ayuda a liberarnos, primero, de los bloqueos, esas situaciones en las que tú estás avanzando, que tú no tienes miedo, cuidado ahí, y hay una situación que lo bloquea todo. Eso nos impide avanzar y eso es un bloqueo claro que aparece en nuestra vida, ¿no? Entonces, este arcángel sirve para estas ocasiones. Sirve también para aquellas ocasiones en que tenemos que salir de nuestra área de confort. Por ejemplo, al niño le tengo que cambiar de colegio. Por ejemplo, me ofrecen un trabajo fuera de mi ciudad. Por ejemplo, tengo que cambiar la residencia. Por ejemplo, he perdido trabajo y tengo que enfrentarme a cosas, ¿no? Y eso me bloquea. Pues este arcángel también te va a ayudar en estas situaciones, ¿no? En las situaciones de cambios, de salir, que no te permiten. Y en la tercera es cuando nosotros tenemos una autoestima muy baja, que no nos creemos merecedores ni capaces de nada, y entonces necesitamos a nuestros queridos ángeles que se acerquen a nosotros, nos ayuden a empoderarnos para poder avanzar, porque a veces yo os puedo decir que no somos nosotros también. El mismo, quizás el contexto, todo aquello que te rodea, te está bloqueando. Todo aquello que las condicionantes, porque a veces, imaginaros que eres una persona, tiene un negocio, aparece una crisis y pierdes ese negocio. Eso, sin querer, va a atacar a tu autoestima, porque la materia nos aporta seguridad. Y cuando perdemos la seguridad de la materia en nuestro día a día o de dominar aquello que sucede, sin querer, pues perdemos nuestra autoestima y entramos en un bucle de miedo de lo que va a pasar, ¿no? Y pensar que ese bucle se retroalimenta. Este arcángel, queridas amigas y queridos amigos, también os va a ayudar a trabajar. Vamos a trabajar el arcángel Camael, ¿de acuerdo? Su nombre es Camael, es un ángel de nueva era. Son ángeles canalizados que aportan una vibración muy necesaria en el planeta porque en estos momentos hay un eco del miedo que hemos vivido en la anterior era y sigue agitándose. Si no, basta, vale la pena que os deis una vuelta por los principales periódicos, noticias, radios y escuchéis un poco y veréis que las noticias que nos llegan ahora siempre son catastrofistas. ¿Sí? Antes teníamos la suerte de ver en televisión, quizás en blanco y negro, aquellos que tenéis más memoria o que sois románticos y melancólicos, esas películas en las que había superación, amor, dulzura, ternura, empatía y todo es lo que tiene que ver con la energía positiva, ¿no? Y ahora resulta que nos están trayendo una energía de más miedo, ¿no? De tener más control. Entonces, yo os invito a trabajar con el arcángel Camael, que es un ángel canalizado, como bien digo, que llega en este tiempo para algo muy importante. Primero, para liberar al ser humano, al ser espiritual, en esta existencia, de los miedos, de bloqueos, ayudarle a superarse y salir del área de confort. Segundo, para que él contacte con su propia esencia, esa esencia divina, ese alma que tú, que yo tenemos, que nos contacta con nuestro Dios superior, que a su vez nos baja la energía de nuestra querida alma y ahí desatemos todo nuestro potencial. Un potencial, os diría, inmortal, lleno de sabiduría y capaz de sanarnos, de descodificar ADN, de cambiar y mutar genéticamente hasta seres mucho más preparados, ¿no? Fijaros, ¿no? Y en tercer lugar, este arcángel nos ayuda a que no tengamos parálisis. Es decir, esa parálisis que hace el miedo, que no te deja avanzar. Esa parálisis que hace que las situaciones queden bloqueadas y no sepas cómo actuar, que se escapan de las manos. Su energía te va a ayudar a avanzar, a desbloquear las situaciones, a empoderarte y a seguir hacia adelante. ¿De acuerdo? Así que imaginaros cuántos beneficios nos puede aportar este maravilloso arcángel Camael. Color de las velas, color rojo. Los que lo queréis invocar, tenéis las velas a vuestra disposición. Directamente las podéis adquirir en tiendamisangeles.com en forma de velas o en forma de velones.
velas o velones. Diferencia, las velas os van a durar un día, peticiones muy concretas. Cuando eres una persona que suele tener miedos, que tiene esas dificultades para avanzar, que se enfrenta a un periodo de muchos cambios y no acaba de avanzar, yo pondría velones, van a quemar de 3 a 5 días, pero el trabajo es mucho más efectivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haremos? Pues a través de lo que siempre decimos en el programa, los portales de ángeles, ¿vale? Trabajáis con los portales de ángeles y veréis cómo van trabajando y cómo directamente se abren esas puertas. Como decía el título del programa hoy, desata todo tu potencial y liberarse de los miedos te va a aportar innumerables beneficios. Así que adelante, hasta aquí la reflexión del día y vamos a seguir, vamos a ver quién tenemos ahora en directo y agradezco. Estamos retransmitiendo por mi perfil personal en Instagram, también por Facebook, por Mis Ángeles y también por nuestro canal de YouTube, @misángeles, donde os invito a suscribiros y también a compartir. Gracias por compartir. Hay gente que ya veo por aquí que nos está compartiendo y muchísimas gracias por este detalle. Marta Angélica Pérez León dice compartido, gracias por compartir, porque este mensaje que a ti te puede ayudar, quizás llegue a alguien que también